Preparados estamos ya para compartir con nuestro siguiente invitado. Se trata, bueno, de un amigo de la casa, el doctor Ernesto Cedeño, abogado y analista político también. Para entender un poco, licenciado, gracias por acompañarnos esta mañana. El tema del doble voto o el voto doble, yo no sé si el orden de los factores en este caso altera el producto, pero se habla, ¿por qué se dice que es un invento del Tribunal Electoral y que buscó favorecer a un candidato específico? Como no, muy buenos días y Dios te bendiga, Panamá. En Cristo tenemos la solución de todo nuestro problema. Lo que pasa es que el Código Electoral sanciona el doble voto o la posibilidad de que un elector en una elección puede ejercer dos veces el mismo sufragio en una misma, por decirlo así, circunscripción. El Código Electoral vigente. Así es. Mira, el artículo 392 del Código Electoral reza lo que sigue. Se sancionará con pena de prisión, escuche bien, de 6 meses a 3 años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 1 a 3 años a las personas que, numeral 4, voten más de una vez en la misma elección. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de una elección de diputados, entonces el elector no puede votar 2 veces. ¿Y qué sucedió para ponerle en perspectiva a los televidentes y radio escucha? Hubo una elección el 4 de mayo, es harto conocida por todos, hubo una impugnación. En ese proceso de impugnación, el Código Electoral decía que, aunque parezca injusto lo decía, que si yo impugno a un candidato, aunque yo hubiese llegado segundo, tercero, cuarto, en este caso eran circuitos plurinominales donde se cogen más de un candidato. Supongamos que yo te impugne a ti, tú llegaste de segundo, llegaste de primero, pero se cogen varias curules. El que llegó segundo no es impugnado. El Código Electoral y el Reglamento de Elecciones te decía, independientemente de que el segundo o el primero no fue impugnado, y si se considera de que se ha violentado el procedimiento, todos tienen que seguir las elecciones precisamente para evitar el doble voto. ¿Y eso no fue lo que pasó ahí? ¿Se entregaron credenciales? Así mismo es. Se entregaron 3 credenciales anticipadas. Como se entregaron 3 credenciales anticipadas, cuando hablamos de credenciales anticipadas, es porque se impugnó la elección y en medio del proceso de impugnación el Partido Revolucionario Democrático presentó lo que se llama incidente de exclusión. Es decir, presentaron diciendo un incidente, un recurso, que como quiera que no habían sido impugnados. Saca a mi candidato de aquí porque no es el objeto de la impugnación. Eso, el tribunal, a mi concepto, no debió haber dado las credenciales por lo que te estoy hablando. Claro. Pero el Tribunal Electoral entregó las credenciales anticipadas a 3 miembros del PRD, candidatos, que no habían sido impugnados. Al entregarle las credenciales, en este caso a los impugnados, tú estás validando el voto. Lógicamente, el voto del elector en favor de los candidatos que le entregaron las credenciales. Al tú ordenar repetir las elecciones, como en efecto se repitió en 3 circuitos, y por cierto, el tribunal impidió al Partido Revolucionario Democrático asistir a esos nuevos comicios porque ellos perfectamente podrían asistir, pero el tribunal razonó, a mi juicio de manera inconstitucional, de que como había adelantado una credencial, ya ellos no podían correr más. Eso no está en ningún código, violentando el debido proceso, pero lo hizo. Y la perspectiva que era, en las próximas elecciones, como tú no tienes fórmula y mecanismo para impedir que ese elector que votó el 4 de mayo, que validó el voto de los candidatos que se le entregaron credenciales anticipadas, no hay un mecanismo para prohibirle porque tú no sabes quiénes fueron. Ahora, algunos dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema si eran del PRD? Lo que pasa es que hay una alianza de gobernabilidad y hay una alianza inclusive que se ha propiciado para esas elecciones. Hay 2 problemas. ¿Cuál es el 2 problemas? Segundo, porque el código sanciona el doble voto. Entonces, ¿tú cómo puedes validar, en mi concepto, una decisión que puede incurrir en una violación a lo que dice el Código Electoral? Tú no debiste haber adelantado nada porque dura lex sec lex. En español es dura es la ley, pero es la ley. Si la ley establecía y el procedimiento, es más, el reglamento de elecciones, te obligaba a aumentar la fianza del recurso de impugnación en el evento de que hubiesen candidatos no impugnados para fortalecerle, en este caso, sus daños y perjuicios. Pero así lo estableció el reglamento, pero el Tribunal Electoral ignoró. En tal sentido, lógicamente, al establecer eso, el doble voto, violas el Código Electoral, pero no tienes manera para sancionar a nadie, lo valida. Ahora tú preguntas, ¿no? ¿A quién benefició precisamente la obligación o la entrega de credenciales anticipadas o el doble voto? En mi concepto, en estas últimas elecciones favoreció a la alianza del Pacto por la Gobernabilidad. Y digo en esta última porque en la primera no funcionó. No funcionó en mi concepto de pronto porque no estaba
en la picota pública los casos de corrupción. Y entonces tú sabes que ahí ganó Mariela Vega, ahí ganó AFU contra todos los pronósticos y ahí ganó Salerno. O sea, que no funcionó la alianza, en este caso llamada Pacto por la Gobernabilidad. Pero en estas últimas, a mi concepto, tuvo que incidir mucho, pienso yo, aquello sonado que hay varios exfuncionarios de la administración Martinelli en la picota pública en procesos penales, y eso llevó al hastío a muchos ciudadanos que a lo mejor no se motivaron por ir a sufragar. Hubo un gran abstencionismo. Exacto. ¿Para qué? Muchos pudieron haber pensado, todos los partidos políticos son lo mismo, yo no me animo a votar. Y en tal sentido, favoreció, si tú lo ves en los guarismos, en las cifras feas, a todos los candidatos del pacto. En los lugares donde no hubo, donde no hubo alianza, por decirlo así, y fueron dos personas, ya sea uno del Partido Panameñista, uno del PRD y Cambio Democrático ganó. Entonces, lo que te quiere decir que en estas últimas elecciones parciales favoreció el candidato del Pacto de Gobernabilidad que ganó en todas. Ahora, con estos visos de inconstitucionalidad que usted ha manifestado, ¿qué pasa? ¿Qué procede? O sea, ¿se debe tomar acción por parte de quienes hayan podido resultar afectados? Primero, uno de los afectados, a mi juicio, son los miembros del PRD que se le prohibió correr en las elecciones parciales. Denijarse es uno de ellos. Denijarse, y él manifestaba, y el Partido Revolucionario Democrático, que históricamente el partido PRD se llevaba dos curules, una por cociente o medio cociente y una por residuo. Le explico a los ciudadanos y a los televidentes que conforme al régimen electoral, el que obtiene el partido por cociente, que es la cifra entre todos los votados dividido entre las curules, eso sale un guarismo, en la papeleta del partido que tiene el cociente, lógicamente se le da una curul, pero no puede por el medio cociente, que es la mitad, pero aspirar residuo, es decir, donde se reparten los cocientes y los medio cocientes, si hay algo más, el PRD remataba con los residuos históricamente. Al tú haberle violado el PRD sus derechos, esa persona podía a los tribunales internacionales de derechos humanos a hacer valer sus derechos. Y lógicamente, para mí, ha sido un principal afectado. ¿Cabe otra impugnación, ya para finalizar, que el tiempo se nos ha agotado, ¿cabe otra impugnación? A mi juicio sí, porque como es una elección novedosa parcial, todo el que se sienta afectado, es más, yo creo que estaba leyendo que Rómulo Ruz de Cambio Democrático está analizando la posibilidad de impugnar. Se permite otra impugnación, porque las violaciones del Código Electoral se pueden patentizar en cualquier elección. Ese es el derecho de todo afectado. Puede impugnar el CD, también hubo independiente, las personas del FAC, todos los que participaron, que creen que se violentaron los derechos constitucionales y legales, pudieran perfectamente presentar una nueva impugnación y se traba, por decirlo así, se paraliza la entrega de credenciales. Hasta ahora no se ha entregado ni una credencial y solamente se ha proclamado, porque hay que esperar los días para saber si nadie impugna. Si impugna, se pone en stand-by el proceso y tienen que ver audiencia para decidir si son válidas o no las impugnaciones y a espera de lo que el Tribunal Electoral resuelva en derecho. Ernesto Cedeño esta mañana con nosotros, bueno, analizando y comprendiendo. Yo creo que más claro no puede quedar. Vamos a ver cómo se desarrollan las decisiones, cómo se toman las decisiones posterior a este llamado que ha hecho, pues, sobre todo las fuerzas de oposición ante esta situación con el doble voto. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Esta mañana. Gracias por la invitación. Vamos con Guadalupe, que está preparada ya con el pronóstico del tiempo.